Hola, buenas tardes. Estamos esta tarde aquí con mi abuela, la señora Elia, para darles una breve perspectiva sobre cómo era la sociedad hace más o menos 40, 50 años, para entender un poco mejor sobre nuestra naturaleza o los cambios que se han venido dando sobre los años. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo era el trabajo hace 20, 30 años en su contexto, en lo que usted trabajaba? Era mejor que ahora. O sea, el trabajo en ese tiempo era más, bueno, no mejor mucho tampoco porque en ese tiempo era esclavizado, muy esclavizado. Esto, pues ahora es menos trabajo, pero entonces menos esclavizado, pero no hay trabajo, es la cuestión. Cuando eso no, pues cuando eso era muy esclavizado, uno trabajaba en el campo, era regalado, todo era regalado, no le pagaban como debía ser ni nada de eso. Y uno pues trabajaba, era igual que un hombre, cogiendo café, limpiando café, sembrando yuca, sembrando maíz, todas esas cosas. Y ya. Sí. ¿Cómo era el amor, las relaciones sentimentales en esa época? Pues era más respetuosa, más no como ahora, pues cuando eso al menos el hombre respetaba más a la mujer y eran más unidos que ahora, menos se separaban los matrimonios, había más respeto. Había, eh, por ejemplo, ahorita que hay mucho feminicidio, había mucho eso, se presentaba mucho eso hace 30 años o casi no. Pues uno, pues la verdad que uno en ese tiempo, uno si a lo mejor se le presentaba, pues uno no entendía o no veía o no sabía, las cosas pasarían y no sabía nada. ¿Eh? O si uno sabía algo, pues uno se quedaba. Pues yo era las personas que sabía algo y yo me quedaba callada, yo no reclamaba, no, para no tener conflictos con el esposo. ¿Eh? Así era. Muy reservado. Sí, todo era reservado, así pasaban las cosas y quedaba callado. ¿Eh? Mm, Ahora no, ahora nadie se aguanta nada, ni de un lado ni del otro. Ahora todo es violencia, todo es me voy y ya. En es, ese tiempo no, en ese tiempo era más apaciguado todo. sí. Las relaciones intrafamiliares, o sea, ¿cómo eran las relaciones familiares No, entre mejor, antes? ¿Más unidas o más más? unidas, más unidas y más respetuosas. Como a mismo le digo, más respetuosas y más unidas porque en ese tiempo que uno se crió no había lo que hay ahorita, que tanta violencia y nadie se aguanta nada, nadie se en ese tiempo no, uno pues todo era apaciguado y si entre una familia habían conflictos, pues sabía uno cómo lidiarlos, no agrandarlos. Ahorita no, ahorita todo es acabar de un lado a otro. Mm. ¿Ves? El tema de la educación escolar o cómo se trataba. Pues la educación, pues, ¿qué le digo? La educación sí casi, ¿cómo? ¿Sobre qué? ¿Sobre el estudio o qué? Sí, sí. Pues en ese tiempo casi no se preocupaban los padres a poner a estudiarlo a uno, a estudiar a uno, porque querían era que uno estuviera trabajando y no se preocupaban por ponerlo a estudiar. Muchos, ¿no? Porque otros tampoco. Por lo menos en el caso mío fue así. A mí pues yo a trabajar desde pequeñita y me tocó y era que no era que lo ponían, sino que le tocaba a uno por la situación de la vida de la mamá que tenía uno. Y entonces no le tocó trabajar y nunca se preocupó porque me pongan a estudiar o voy a estudiar o nada de eso. Entonces uno no estudió por eso. O sea, que era mejor un bienestar Como ahora sí, económico que educativo. sí. Mm. Ahora no, Que ahora todo es obligatorio o es necesario. ¿Ves? el tema de la religión, la fe, También era más, como le digo, era más respetuosa y más cuidadosa. Por lo menos en el caso de uno, pues, como uno se crió en el campo, pues uno
Desde allá uno sabía que había un Dios y que había que respetarlo y que había que respetar las cosas, que lo ajeno se respetaba, que, bueno, todas esas cosas, porque lo malo que hacía uno le metían en la mente que todo eso era sacrificio para Dios. Entonces uno se aprendió a respetar, no decir malas palabras, a no ofender al vecino, al que está al lado de uno. ¿eh? Porque Si lo hacía, ¿tenía claro, consecuencias sí. o no? Bueno, no era que, sino que, pues, en el caso mío fue así, ¿no? En el caso mío, pues, en el caso de mi familia, pues, nunca tuvimos problemas con nadie ni nada, porque uno sabía vivir. No sabía vivir con el vecino, con el que estaba en su casa, pero ahorita no, ahorita no ¿Usted cree hay. que la gente era más creyente ahora o Claro, no? claro, dígame. Oh, toda la vida. Mm. Que en ese tiempo íbamos, pero habíamos gente que llevaba un padre a una vereda y eran 3 o 4 horas de camino para ir a oír una misa. Porque así fue cuando uno se crió, en la vereda donde uno se crió. ¿Ves? O llevaban el sacerdote era cada mes y todo el mundo iba a la misa, todo el mundo iba a la misa, no es obligatorio, sino que la gente se sentía con la necesidad de ir porque uno cada mes o cada 2 meses era que oía uno una misa, porque por allá era así, porque por allá no había padres así que llegaran siempre, ¿ves? O sea que la facilidad de tener o de estar en un grupo de personas donde o sea, tener la facilidad de ir a un lugar cercano, ¿eso disminuyó la creencia en Dios? No, no, para mí no. ¿Cómo así? ¿Que no creía? ¿Que no? No. El que en el ahora uno tenga Ah, más ya, cercano a una iglesia ir, ah, ya. eso Por lo eso es. le digo que era más respetuoso y más creía más la gente en Dios. ¿Por qué? Porque, como le digo, los padres, por ejemplo, en el caso mío, que nos criamos en una vereda que era lejos la iglesia, que el padre tenía que venir de un, ¿cómo se dice? Ay, me olvida la palabra, ¿cómo es? A otro. Entonces, horas, o no, eran horas, o casi un día para llegar. Entonces, pues cada mes o cada 2 meses era que lo llevaban. Entonces, por lo mismo le digo, todo el mundo corra a la misa, todo el mundo, niños, jóvenes, viejos, todo el mundo, porque eso era así. En el caso mío, cuando yo me crié, ¿ve? Y en la parte donde yo me crié. Ahora no, ahora tienen la misa uno casi ahí al ladito y si quiere va uno, si siente esa ganas o el deseo de ir. En ese tiempo sentía uno como más amor a Dios porque de oír la palabra de Dios. Bueno, en el caso mío no, yo voy todos los domingos a la misa, todos los domingos, y a veces entre semanas. Para mí es la misma creencia, el mismo respeto para Dios desde esa vez hasta donde estoy ahorita, hasta la edad que tengo. O Esté sea, lejos o esté cerca el lugar para ir a rezar. ah, Esté cerca o esté lejos, claro, sigue siendo lo mismo. claro, lo mismo. En ese tiempo, imagine usted, uno no tenía una virgen, uno no tenía un Cristo, uno no tenía un sacerdote cada rato para que le explicara la palabra de Dios y uno siempre sentía ese deseo o ese respeto, o ese cuidado de vivir bien, porque Dios no, porque así lo crearon a uno. ¿Ves? Por lo menos mi mamá nos dio una educación que en la Semana Santa uno el día jueves, martes, miércoles, jueves y viernes no podía uno nada, ni hablar duro, ni oír decir malas palabras, no, a tu puro rezar y hacer cosas que no ofendiera a Dios. Porque mamá le decía, si uno pica, le puede salir la sangre en el palo, la sangre de Dios, porque uno está ofendiendo a Dios. Eso es lo que metiera uno en la cabeza. Y así uno se crió con esa creencia. ¿Ves? Ahora no, ahora se acabó todo eso. Bueno, en las personas que no creen en Dios, porque uno pues todavía, yo por lo menos, todavía tengo ese cuidado y ese respeto. Pero cuando eso no, cuando eso mi mamá
el día lunes alistaba todo para entre semana no picar, no nada, nada. Puro era rezar y rezar y estar en la casa. Sin ofender a Dios. Ah, ya. En ese tiempo fue así. Uno, pues en el caso mío, que yo me crié con esa creencia y con esa educación. Ah, bueno, Nona, gracias. Eso Ok. fue todo.